Este es un segundo ejemplo para ANOVA de un factor. El problema tiene su chiste y es un problema real. Lo explicamos rápidamente. El problema dice así: parte de un estudio dirigido por el Instituto Politécnico y la Universidad Estatal de Virginia, se diseñó para medir los niveles de actividad del suero fosfatado alcalino en niños con crisis epilépticas que recibieron terapia anticonvulsiva al cuidado de un médico privado. Para este estudio hubo 45 sujetos que se recopilaron y se clasificaron. Hay 4 tratamientos que se les dieron a los diferentes 45 sujetos y la forma en la que fueron distribuidos está en la parte inferior. Si gustan tomar una impresión de pantalla y compartirlo por el grupo, adelante, para manejarlo a través de hoja de cálculo. Y mientras lo hacen, explicamos brevemente de qué se trata. Quienes tuvieron la oportunidad de revisarlo en Google, ¿se acuerdan lo que era el suero fosfatado alcalino? ¿Qué dijimos que era? Una proteína. Es una proteína. Así es. Es una proteína presente en todos los tejidos del cuerpo. Hicimos por ahí una lectura rápida de esa proteína y dijimos que los altos niveles de esa proteína en el cuerpo podían provocar ciertos padecimientos, como por ejemplo, si mal no recuerdo, había daño hepático entre ellos, ¿no? Sí. Y por el contrario, bajos niveles de esa proteína, podía haber taquicardias, podría haber, ¿qué más? ¿Perdón? Fatigas. Fatigas. Era el otro padecimiento que se podía tener con niveles bajos de esta proteína. ¿Cuál era la importancia del estudio? Bueno, que yo les estaba dando medicamento anticonvulsivo a 45 sujetos y quería ver las alteraciones de esa proteína producto de la terapia anticonvulsiva. Yo les di 4 tratamientos. El primero de ellos es una sustancia excipiente o una sustancia inactiva. Es decir, no hay fármaco, es el grupo placebo. Los otros 3 sí llevan medicamento. El grupo 2 lleva fenobarbital, el grupo 3 carbamazepina y el grupo 4 lleva otra terapia anticonvulsiva. Queremos saber si existe o no existe diferencia estadísticamente significativa en la terapia que reciban. ¿Cómo van a quedar las hipótesis? Pues van a quedar similares al primero de los problemas que analizábamos, donde veíamos la prueba con niveles homogéneos. Evidentemente, este problema tiene niveles no homogéneos, es decir, para el grupo número 1 y para el grupo número 2 no fueron colocadas las mismas cantidades de personas. Para este grupo tengo 6 por 3, 18, 20, 9. Y para el grupo 3 y 4 se presenta la misma historia. Para el grupo 3 son 9 y para el grupo 4 son 7 sujetos. Ahí tengo la prueba de hipótesis planteada. Este problema presenta niveles no homogéneos y por lo tanto, cuando yo haga la comparación en la prueba de diferencia de medias o la prueba LSD, pues voy a utilizar el segundo modelo, el modelo donde se tenía que determinar un valor LSD para cada comparación y no un valor general. Veamos entonces, ¿cómo me quedaría? Bueno, yo requiero llenar una tabla ANOVA. Eso ya lo vimos en la explicación del problema pasado. Y tengo que hacer diferentes cálculos con estos elementos que están aquí. Para ello, voy a irme a una hoja de cálculo. Voy a irme a una tabla de Excel para hacer el procesamiento de la información y obtener los datos que requiero. Muy bien, aquí estamos ya en la tabla de Excel, en la cual vamos a hacer los diferentes cálculos. ¿Qué cálculos son los que requiero? Bueno, veamos, con la información que tengo, requiero determinar las medias para cada tratamiento. Y las medias pues son bastante sencillas de calcular, las voy a calcular con un promedio. Ahí está para el primero. Para el segundo. Para el tercero.
y para el cuarto grupo. Son un poquito más grande la vista. Y ahí están los valores. ¿Hay diferencia o no hay diferencia con las terapias? No sabemos todavía. Todavía no sabemos estadísticamente hablando. Pudiéramos responder, aparentemente sí. Sin embargo, estadísticamente, como dice Axel, aún no sabemos. Ahora, necesito más valores. Por ejemplo, necesito la suma del G1, puesto que requiero calcular los valores del SSF, el SSE y el SST. Las sumas de cuadrados del factor, del error y los totales para el llenado de la tabla. Ocupo la suma del G1, del G2, G3 y G4. Y requiero la suma total. ¿Qué voy a hacer? Calculamos la suma. ¿De acuerdo? Y con esos elementos puedo yo determinar los valores necesarios para la construcción de la tabla. Y aquí sobre el escritorio, pues ya tengo la tabla que necesito construir con los diferentes valores. Requiero llenar la columna de las sumas de cuadrados, los grados de libertad, los cuadrados medios y finalmente para la obtención del valor F de la tabla ANOVA, con el cual voy a hacer la comparación. Vamos entonces a determinarlos. Ustedes tienen las fórmulas a la mano. Voy primero con el valor SSF. ¿Se acuerdan cómo se calculaba? El SSF era una resta. El primer elemento de la resta era la suma de todos los elementos del nivel elevados al cuadrado entre el número de elementos del nivel. ¿Recuerdan? Aquí está el SSF. Esta es la fórmula. ¿Qué elementos se toman en consideración? La suma de todos los valores del nivel elevados al cuadrado dividido entre el número de elementos que tiene el nivel. Este problema es interesante porque el número de elementos que tiene cada nivel es diferente. Ahorita vamos a ver cómo se plantea. Y a eso le voy a restar el valor de la suma total elevada al cuadrado dividida entre el número de datos o el número de elementos. Por ejemplo, la suma del nivel 1, según la tabla de Excel que acabamos de calcular, me dio 1460.25. Eso lo voy a elevar al cuadrado y lo voy a dividir entre el número de elementos que tiene el primer grupo. El primer grupo tiene 20 elementos. Más la suma de los elementos del segundo grupo. La suma del segundo grupo me dio 440.36. Eso lo voy a elevar al cuadrado y lo voy a dividir entre el número de elementos que tiene el segundo grupo. El segundo grupo tenía 9. Aquí está de lo que les hablo. Aquí está la suma del primer grupo. Esta es la suma del segundo grupo. El segundo grupo tiene 9 elementos. Esta es la suma del tercer grupo que tiene también 9 elementos. Esta es la suma del cuarto grupo que tiene 7. Y esta es la suma total. Es decir, tomando en consideración los 45 elementos que tengo aquí. Veamos, aquí tengo los valores ya de las sumas. Ya me los traje del Excel. La suma del grupo 1 me dio 1460 y tiene 20 elementos. Por eso lo planteamos de esta forma. La suma del grupo 2 fueron 440.36 y tiene 9 elementos. Por eso aparecen de esa forma. Tercero sería la suma de los elementos del tercer nivel son 842.45 al cuadrado entre 9. La suma de los elementos del cuarto nivel da 707.41 al cuadrado entre 7.
Y a eso le voy a restar En medio lo mismo, profe. este valor, se va a ir al llenado de la tabla. $13,938.60. Ese es el primero de ellos. ¿Cómo quedaría el segundo valor? El SSE. Este es probablemente el cálculo más engorroso de todos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues voy a tomar cada elemento y lo voy a elevar al cuadrado. Y al final lo voy a sumar. Por ejemplo, con el primero sería 49.20 al cuadrado. 44.54 al cuadrado. Más todos los demás al cuadrado. Voy a representar el último, que es 111.50. Elevado al cuadrado. Y a eso le voy a restar todos estos elementos, toda esta operación. Para hacerlo mucho más rápido, lo vamos a calcular en la hoja de Excel. Y aquí le vamos a poner suma de cuadrados. Y en la suma de cuadrados, pues voy a hacer esto igual a suma de cuadrados. Y voy a seleccionar todos los datos. Listo. Todos y cada uno de los elementos elevados al cuadrado me da 331,886.97. Este al cuadrado, este al cuadrado, este al cuadrado y todos al cuadrado, sumados. Al hacer la operación, me va a quedar de la siguiente manera. La suma de cuadrados es igual a 331,886.97. Es decir, toda esta operación se resume en este valor. Serían 331,886.9701 menos el valor de la respuesta anterior. A mí me da 53,376.29. ¿Cuánto les da a ustedes? También, profe. Muy bien. El SST es la suma de estos dos. ¿Cuánto les da? Veamos. 13,938.6013 más 53,376.2971 da como resultado
67.314.89 y una cadena importante de decimales. Ese es el llenado de la columna de suma de cuadrados. Como podrán observar, funciona exactamente de la misma forma que cuando tenemos tamaños homogéneos de muestra. De hecho, esta parte no altera su fórmula. Simplemente hay que seguirla tal cual y vas a obtener los valores correctos. Vamos con los grados de libertad. ¿Se acuerdan cómo se calculaban? ¿Cuántos niveles tengo en este problema? Sería n-1, ¿no? N-1 sería para los totales, hijo. Para los totales yo tengo 45 datos, que es el tamaño de la muestra. 45 menos 1 sería 44. N Ah, menos ok. 1 es para los totales y serían 44. Perfecto. Para el factor, ¿cómo los calculo? Número de factores menos 1, 4 menos 1. Ok. Recuerdan que el factor en este caso es el medicamento o la terapia. Los niveles son las subdivisiones del factor. En este caso tengo ¿cuántos niveles? 4. No 4 factores. Un factor, 4 niveles. Subdivisiones del factor. Tengo 4 terapias. Los grados de libertad para el factor serían número de niveles menos 1. 4 menos 1 serían 3. Y para los grados de libertad del error, los obteníamos restándole a los totales los del factor. 44 menos 3 a 41. Estamos aplicando exactamente lo mismo que hicimos con el problema de niveles homogéneos. El problema de los profesores. De la misma manera estamos calculando los valores de las columnas. Para la columna de los cuadrados medios o los cuadrados de las medias, ¿recuerdan cómo lo obteníamos? Solo dividíamos el valor de la suma de cuadrados entre los grados de libertad correspondientes. Si yo quiero calcular el cuadrado medio para el factor, lo obtengo haciendo su suma de cuadrados entre sus grados de libertad. $13,938.6013. Si lo podemos manejar con toda la cadena decimal es mucho mejor. Entre 3. El resultado me da 4,646.20 y una cadena de decimales. Eso mismo les dio a ustedes. Voy con el segundo. Para el cuadrado medio del error, divido su suma de cuadrados entre sus grados de libertad. ¿Cómo quedaría? 53.376.2971 entre 41, que son sus grados de libertad. El valor resultante sería 1,301.86 con una cadena de decimales. Para obtener el valor F voy a utilizar todos los decimales de la cadena. Así es como obtengo los cuadrados de las medias. ¿Dudas? ¿Estamos bien? A partir de esta columna, que es la de los grados de libertad, se vuelve muy sencilla la obtención de los valores. Esta es la que nos causa un poquito de conflicto y no por complicada, por extensa. Para el valor F de la tabla ANOVA que estoy construyendo, ¿recuerdan cómo lo obteníamos? El valor F se obtenía con la división del valor del cuadrado medio del factor entre el cuadrado medio del error. Esos valores yo los memoricé. En A metí el cuadrado medio del factor. En B metí el cuadrado medio del error.
para tomar toda la cadena de decimales. Para la obtención del valor voy a dividir A entre B. El valor F para esta tabla me da como resultado 3.5688 y una cadena decimal. Lo voy a redondear a 3.5689. Y ahí está construida mi tabla. Ya llegué aquí. ¿Y luego qué hago? El valor F ANOVA me dio 3.5689 aproximadamente. ¿Cuánto es el valor F crítico? ¿De dónde lo agarro? ¿De dónde lo obtengo? Lo obtengo de aquí. De mi tabla F. ¿Se acuerdan? La tabla F me permite obtener valores críticos. Mi problema pide 95% de confianza, ¿cierto? Mi tabla F es para una significancia de 0.05. Ahí está. 0.05 de significancia. Ahora voy por los valores. Los grados de libertad que aparecen sobre este renglón son los grados de libertad para el factor. ¿Cuántos grados de libertad tiene el factor? Tiene 3. Voy a irme entonces a la tercera columna. De ahí lo voy a sacar. El valor de los grados de libertad que aparecen en esta columna representa los grados de libertad para el error. ¿Cuántos grados de libertad tiene el error? Tiene 41. Y mi tabla muestra valores para 40 y para 60. Mis valores son 2.84 y 2.76. ¿Cómo le hago para obtener el valor F para 3 grados de libertad del factor, que es esta columna, y 41 grados de libertad para el error, que no tengo renglón? Lo hacíamos con una extrapolación lineal. Muy bien, vamos a hacer un recordatorio rápido de esta herramienta. La extrapolación lineal es una técnica numérica que se utiliza para conocer puntos. Esos puntos típicamente están formados por parejas de números o pares ordenados. La idea de conocer puntos es a partir de valores conocidos. Como podemos ver en el modelo matemático de la extrapolación lineal, yo puedo conocer un punto de interés a partir de 2 puntos conocidos. Y en el caso particular de esta herramienta, la idea es conocer a partir del punto 0, que tiene coordenadas x0, y0, y el punto 1 con coordenadas x1 y y1,
un punto que se encuentre justo en medio, llamado punto P. Ese punto P va a tener coordenadas X, Y. Yo puedo conocer las coordenadas de un punto que se encuentra en medio a partir de dos puntos conocidos que se encuentran en los extremos. En el caso del ejercicio que estamos intentando resolver, yo conozco un punto al cual le puedo llamar punto cero, el cual está conformado por un par ordenado. El par ordenado contiene los grados de libertad y el valor crítico. En el caso de mi problema, los 40 grados de libertad tendrían un valor crítico de 2.84, que es el que se puede ver en la imagen. Y el punto 1 es otro punto conocido, que son los 60 grados de libertad y el valor crítico de 2.76. El punto que a mí me interesa conocer es un punto en medio, el cual debe tener 41 grados de libertad y pretendo saber qué valor crítico me va a arrojar, el cual lo voy a indicar con la letra Y, que es la que aparece justamente despejada en el modelo matemático. Ahora, es importante mencionar que esta herramienta, así como funciona para un tema relativamente complejo como el que estamos viendo, la realidad es que funciona en geometría para intentar conocer cualquier par ordenado o cualquier punto que se encuentre justo en medio de dos valores conocidos. En el caso de este problema, deseamos saber el valor crítico que corresponde para un punto con 41 grados de libertad. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Solamente sustituir los valores en el modelo matemático. Al realizar la sustitución de valores tenemos lo siguiente. El valor de Y que va a representar el valor crítico para 41 grados de libertad sería igual a Y0, que es igual a 2.84, más, en la parte del numerador va a quedar Y1. Y1 es igual a 2.76 menos Y0, que correspondería a 2.84. Eso va dividido entre la resta de X1 menos X0. X1 vale 60 y X0 vale 40. Posteriormente eso va multiplicado por el valor de X1, que en este caso es la coordenada conocida con valor de 41, menos el valor de X0. En este caso X0 vale 40. Al realizar las operaciones, después de hacer la sustitución, tenemos lo siguiente. En la parte del numerador, 2.76 menos 2.84 me da un resultado negativo igual a 0.08 dividido entre 20. Y eso va multiplicado por 1. El resultado de esta división va a quedarme negativo y multiplicado por 1 pues va a seguir siendo el resultado de la misma división. 0.08 entre 20 me da como resultado menos 0.004. Al hacer la sustitución tengo lo siguiente. 2.84. Con el resultado negativo sería menos 0.004. Haciendo la operación, obtengo que el valor crítico al cual le llamé Y es igual a 2.836.
Después de realizar los cálculos, encontramos que el valor crítico para 41 grados de libertad es igual a 2.836. Y como lo comenté hace un momento, esta técnica numérica se puede utilizar en problemas básicos, como es el cálculo de un punto que se encuentra en medio de dos puntos conocidos, o también se puede utilizar para conocer el valor crítico dados los grados de libertad en un problema de diseño experimental a partir de dos valores extremos, como en este problema. Una vez realizada la extrapolación lineal, encontramos que el valor crítico es de 2.836. Y con base en el criterio de rechazo para la hipótesis, ¿a qué conclusión podemos llegar? Si recordamos el criterio de rechazo, era ese que aparece en pantalla. Si el valor crítico es menor, hay elementos para rechazar a la hipótesis nula. Si por el contrario, el valor crítico es igual o mayor que el valor F ANOVA, no hay elementos para poder rechazar H0. Y tomando en consideración que la hipótesis nula plantea el hecho de que no hay diferencia estadísticamente significativa entre las medias y que la hipótesis alternativa plantea que al menos una es diferente, ¿a qué conclusión puedo llegar después de aplicar el criterio de rechazo? Entonces, ¿a qué conclusión podemos llegar? Que la hipótesis nula se rechaza. Tenemos elementos para rechazar a la hipótesis nula. El valor F crítico es menor que el valor F ANOVA. Por lo tanto, con base en esa comparación, tenemos elementos suficientes con un 95% de confianza para rechazar a la hipótesis nula y concluir que al menos hay una terapia anticonvulsiva que arroja niveles diferentes de suero fosfatado. Es decir, que al menos hay una de esas terapias que garantiza un nivel menor o mayor de suero fosfatado, de esa proteína en los órganos o en los tejidos. ¿Cuál sería el siguiente paso? El siguiente paso sería, a través de la prueba LSD, determinar cuál es la que es diferente, estadísticamente hablando. ¿Dudas? Por mi parte no, profe. ¿Qué dicen los demás? Todo bien, profe.